no todas las decisiones impulsivas conducen a la felicidad. Y, a veces, la verdad que ignoras, puede ser tu mayor pérdida. La brisa soplaba suavemente por las calles arboladas del pequeño pueblo de Arabella, donde las casas coloniales con balcones blancos y flores en las ventanas parecían salidas de un cuento de hadas. Era un lugar donde el tiempo transcurría lentamente y donde la mayoría de la gente aún se saludaba con una sonrisa. Fue allí donde Eduardo y Camila se conocieron. Pero eso fue antes de que todo cambiara. Eduardo era un hombre de ambición vibrante. Creció escuchando que el éxito se medía en autos importados, relojes caros y fiestas en áticos. Su sueño no era solo vivir bien, sino ser visto, admirado, envidiado. Para él, ascender en la escala social significaba codearse con gente poderosa, usar discretamente marcas millonarias y frecuentar lugares donde un simple café costaba más que una cena entera en su barrio natal. Camila, en cambio, veía la belleza en lo que pasaba desapercibido. Era de esas mujeres que preferían el pan casero al caviar, las tardes silenciosas al ruido de la multitud, y amaba cuidar las plantas como quien cuida mundos pequeños. A él no le importaban las etiquetas ni las modas. Para ella, la esencia residía en lo invisible, en el gesto, la mirada, el silencio acogedor. Se conocieron en un proyecto social universitario. Eduardo estaba allí para obtener un certificado para su currículum. Camila estaba allí para servir café a los ancianos y escuchar sus historias. Y quizás fue precisamente esta diferencia lo que los atrajo, como dos extremos que, al principio, se sienten cautivados por lo que no comprenden. Al principio, Eduardo quedó fascinado por la ligereza de Camila. Su sencillez le parecía exótica, como quien observa una obra de arte sin saber por qué es hermosa. Pero con el tiempo, la admiración dio paso a la incomodidad. Y la incomodidad, al desprecio. Camila aún intenta con ternura mantener el vínculo. Prepara sus recetas favoritas y escribe notas cariñosas en su escritorio. Pero Eduardo, siempre ocupado, siempre ausente, empieza a tratarla como una sombra, presente, pero invisible. En el círculo de amigos de Eduardo, Camila es simplemente la esposa mediocre. Surgen comentarios maliciosos, no le queda bien, parece una chica de campo perdida en una gran ciudad. Y Eduardo, no la defiende. Al contrario. Se ríe con ella. A veces, la corrige sutilmente, es así, sin vanidad. Al otro lado de la ciudad, en una mansión apartada y discreta, una mujer de cabello plateado observa todo desde lejos. Doña Olivia, la abuela de Camila, una multimillonaria discreta, eligió vivir alejada de los focos, no por miedo, sino por sabiduría. Su fortuna solo era conocida por un selecto grupo de abogados y asesores. Sabía que la verdadera riqueza era algo discreto. Y siempre vigilaba atentamente a la nieta que crió como suya, incluso desde la distancia. Esperó el momento oportuno. La semilla adecuada. El instante oportuno. Mientras tanto, en el mundo de Eduardo, la vanidad se convertía en una adicción. Siguió buscando mejores contactos, fiestas más lujosas, cenas con políticos y empresarios. En su corazón, Camila era un ancla, y él quería volar. Pero la vida tiene su propia forma de enseñar. Y a veces la lección llega cuando menos la esperamos. Esta es la historia de un hombre que cambió lo esencial por lo aparente. De una mujer que fue subestimada y renació. Y de un tiempo que silenciosamente trajo justicia. 13. Camila siempre creyó que el amor se compone de paciencia, pequeños gestos y silencio respetuoso.
Mientras muchos buscaban relaciones intensas, ruidosas y breves, ella prefería los rituales diarios de cariño, como preparar la cantidad perfecta de café, doblar con esmero la camisa favorita de Eduardo o esperar despierta incluso cuando él le decía que no lo hiciera. Pero Eduardo ya había dejado de notarlo. La vida de la pareja después del matrimonio se convirtió en un guión predecible, donde los días transcurrían como capítulos monótonos de una historia que anhelaba terminar. Para Eduardo, Camila se convirtió en un recordatorio de lo que anhelaba olvidar, una vida sencilla, sin glamour, sin aplausos. Nunca lo dijo en voz alta, no lo necesitaba. Sus gestos lo gritaban. Su rutina estaba marcada por contradicciones. Camila se despertaba temprano, regaba las plantas, leía poesía y cocinaba con alma. Eduardo, por su parte, dormía hasta tarde los fines de semana, pasando horas en el celular o en reuniones urgentes que terminaban en horas felices con sus compañeros de trabajo. Sus conversaciones se redujeron a frases repetidas: ¿has visto mi cargador? Hoy llegaré tarde, ¿se me volvió a caducar la tarjeta? En la mesa, Camila intentaba compartir pequeños momentos de su día. Me contaba sobre su vecina que había tenido un bebé, sobre un hombre en el mercado que había perdido la memoria o sobre un sueño gracioso que había tenido la noche anterior. Eduardo respondía con monosílabos o ni siquiera escuchaba. Estaba más preocupado por la próxima reunión con inversionistas, la nueva oferta de trabajo o la posibilidad de ser invitado al evento anual de la élite política del país. Camila no se quejó. Solo sonrió con la comisura de los labios, como si reconociera que poco a poco la olvidaban, pero se negaba a implorar su presencia. Lo amaba. Y el amor, para ella, no era un intercambio comercial. Era entrega. Pero Eduardo veía las cosas de otra manera. Empezó a avergonzarse de Camila, no por ella, sino por cómo no encajaba en el mundo que él quería alcanzar. En fiestas con empresarios y políticos, ella desconocía la jerga, desconocía los vinos y no se sentía cómoda con ropa de diseñador. Cuando sonreía, era sincera. Cuando callaba, era por respeto, y en ese ambiente, eso se confundía con ignorancia. En una de estas fiestas, un comentario lo cambió todo. Su esposa es tan rústica, dijo uno de los asesores del ministro de Justicia, con una risa contenida. Eduardo no defendió a Camila. Peor aún, soltó una risa cómplice. Esa noche, al llegar a casa, Camila se dio cuenta de que algo se había roto. No dijo nada. Fue a su habitación, se quitó los discretos pendientes que llevaba puestos, se deshizo el moño y se tumbó de cara a la pared. Afuera, Eduardo abrió su portátil y escribió rápidamente, inmerso en planes que no la incluían. En el fondo, Camila sabía que estaba perdiendo a Eduardo. No por otra mujer, todavía no, sino por vanidad. Por su creciente deseo de ser alguien importante, de estar del lado de los poderosos, de demostrarse a sí mismo que merecía un lugar entre los grandes. Se preguntaba si se había equivocado al amarlo tan profundamente. Sí, tal vez, debería haber fingido más interés en los bolsos caros y los viajes internacionales. Pero ella nunca fue así. Y mientras él se sumergía en sus propias ambiciones, Camila se aferraba a los recuerdos del comienzo. De los paseos en la universidad, las notas en su mochila, los abrazos en la parada del autobús. Esa versión de Eduardo había desaparecido. No tienes ninguna ambición, Camila, le dijo una noche, después de una discusión sobre una posible mudanza. No es eso, Eduardo. Es que no quiero vivir persiguiendo un vacío, respondió ella, con un nudo en la garganta. Él no entendió.
¿O eligió no entender? Al día siguiente, se llevó 2 maletas y un maletín lleno de documentos. Dijo que se quedaría en un hotel un rato para pensar más en lo que quería. Camila simplemente asintió. No le pidió que se quedara. No lloró. Simplemente fue a la puerta y dijo: «Llévate un abrigo. Va a hacer frío». Esa era Camila. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Camila no llamó ni envió mensajes. Eduardo no regresó. Empezó a publicar fotos en redes sociales, reuniones políticas, cenas con empresarios, sonrisas forzadas. Una nueva figura empezó a aparecer con frecuencia junto a él, Laura Amaral. Laura era todo lo que Eduardo consideraba ideal. La hija del presidente, joven, heredera de influencia política y acostumbrada a ser el centro de atención. Era extrovertida, exuberante y carismática en eventos sociales. Y lo más importante, hacía que Eduardo se sintiera poderoso. Creía que, con ella a su lado, finalmente pertenecería al mundo que siempre había soñado. Los comentarios en redes sociales estallaron: una pareja poderosa, la nueva princesa del país, Eduardo ha ascendido en el mundo, ¿eh? Camila observaba las imágenes. No con ira, sino con un dolor sordo en el pecho, no por la pérdida de su esposo, sino por la confirmación de que, para él, el amor nunca fue suficiente. Y tal vez, nunca fue amor. En la casa donde vivía, entre plantas y libros, Camila empezó a respirar lentamente de nuevo. La ausencia de Eduardo trajo silencio, pero también paz. Por primera vez en mucho tiempo, durmió una noche entera. Mientras tanto, en la oficina presidencial, el señor Amaral, padre de Laura, miraba a Eduardo con recelo. No le gustaba la gente que quería ascender demasiado rápido. Pero por ahora, lo dejó pasar. Después de todo, su hija era feliz. Y en algún lugar, observándolo todo con atención, doña Olivia sonrió levemente. El tiempo siempre revela. El tiempo y la verdad. Y ambos venían. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que Camila jamás hubiera imaginado. La casa, antes llena de pasos apresurados, el sonido de teclados y notificaciones constantes, ahora respiraba a un ritmo diferente. Más lento. Más presente. El silencio fue, por fin, un alivio. Pero también un anuncio: algo había muerto y nunca volvería. Eduardo, por su parte, se sumergió cada vez más en su nueva realidad. Pasaba los días acompañando a Laura a eventos oficiales, ruedas de prensa, reuniones de gabinete y fiestas privadas que parecían más bien desfiles de poder y vanidad. En cada flash de la cámara, había una sonrisa practicada, un traje a medida, una promesa de ascenso. Laura era su pasaporte. El apellido Amaral le abrió puertas que Eduardo jamás habría podido forzar solo. Lo sabía. Y no le importaba, siempre y cuando lo llevaran a la cima. Con el paso de las semanas, el contacto entre él y Camila se volvió inexistente. Ni llamadas, ni mensajes, ni gestos. Era como si nunca hubieran compartido una vida juntos. Hasta que, una fría mañana de martes, un funcionario del juzgado llamó a la puerta de Camila. Le entregó un sobre blanco con letras impresas y frías. Era la demanda de divorcio. Ni una sola carta, ni una nota, ni una sola línea escrita por Eduardo. Abrió el sobre lentamente, se sentó en la silla de la cocina y leyó cada párrafo como quien hojea un libro y ya conoce el final, pero lo lee de todos modos, por respeto a la historia. Ya que ya no hay compatibilidad de objetivos y estilo de vida entre las partes involucradas.
Esa frase resonó en su mente. Estilo de vida. No se trataba de incompatibilidad. Se trataba de vergüenza. Se había avergonzado de ella, de su sencillez, de su calma, de su negativa a vivir persiguiendo el vacío. Camila respiró hondo. Tomó un bolígrafo y, sin dudarlo, firmó. No por debilidad, sino porque comprendía que luchar por alguien que no la valora es como cavar un hoyo en su interior. Y ya se había ahogado demasiado. En los días siguientes, se formalizó el divorcio. Sin audiencia, sin argumentos, sin bienes en disputa. Camila no quería nada. Eduardo creía que realmente le faltaba ambición. Y eso lo hacía sentir superior, incluso generoso. Ella sabe que le estoy haciendo un favor, le dijo a una amiga durante la cena, riendo junto a Laura. Camila no escuchó esas palabras. Pero quizá las sintió. A partir de entonces, Eduardo se sintió libre. Libre para presumir, para aparecer, para construir la imagen que quería, la del hombre influyente junto a la mujer poderosa. Empezó a aparecer con Laura en entrevistas, programas matutinos y columnas sociales. Eran la nueva apuesta de los medios, la pareja que une la política y el futuro. Las redes sociales estaban inundadas. Fotos de yates, viajes internacionales, cenas con ministros y famosos. Los comentarios fueron casi unánimes. Ahora ha encontrado a alguien de su nivel. Laura le queda mucho mejor, brillan juntos. Camila estaba muy callada, ¿no? Pero Camila no respondió. Ni a los comentarios, ni a la curiosidad de los demás. Mantuvo un perfil discreto, sin publicaciones, sin indirectas, sin frases pegadizas. El amor verdadero nunca se anuncia a gritos. Es un silencio que acoge. Quien no puede oír, pierde. Camila estaba aprendiendo a escuchar este silencio. Eduardo, por su parte, creía que estaba ganando. Tenía una nueva pareja, una imagen pública en ascenso y un acceso cada vez mayor a personas influyentes. Laura era impulsiva, decidida y disfrutaba planeando cada paso de sus carreras, como si su relación fuera una campaña política. Sin embargo, tras bambalinas, comenzaban a surgir los primeros rumores. Eduardo, a pesar de su ambición, seguía siendo un desconocido en ese mundo. No sabía cómo ceder en el momento oportuno ni cómo medir sus palabras con la serenidad necesaria. Laura se daba cuenta poco a poco de que el hombre a su lado quizá no fuera tan refinado como aparentaba en las fotos. Pero por ahora, era conveniente. Y su padre, el presidente Amaral, seguía observando. Una noche, Camila recibió la visita de un viejo amigo de la familia, uno de los abogados de confianza de su abuela. Le trajo noticias importantes. Doña Olivia está muy enferma. Quería verla antes de. Camila empacó su maleta al día siguiente. Viajar al interior del país, donde su abuela vivía recluida, fue como un viaje en el tiempo. Al llegar, encontró a la mujer que más amaba ya acostada, frágil, pero con la mirada aún viva. Mi niña, dijo Olivia con voz entrecortada. Estoy aquí, abuela. Como siempre. Hablaron durante horas. De la infancia, de la vida, de decisiones. Olivia no preguntó por Eduardo. Ya lo sabía. Simplemente le tocó el brazo a su nieta y dijo. Vas a tener que ser fuerte. Y grande. Más grande de lo que jamás imaginaste. Camila no lo entendió en ese momento. Pero sintió el peso de las palabras. A la mañana siguiente, doña Olivia falleció. En silencio. Serenamente.
tal como había vivido. El funeral fue discreto. Solo asistieron familiares cercanos, empleados de toda la vida y amigos cercanos. Camila no lloró desconsoladamente. Llevaba un dolor sereno y profundo que no necesitaba espectáculo. Al finalizar la ceremonia se acercó el abogado. Hay testamento, Camila. Y tú, eres la única heredera. Ella frunció el ceño. Pero, ¿qué pasa con las empresas? ¿Con las propiedades? Todo. Todo está a tu nombre. Incluso una fundación internacional que se entregará a tu liderazgo. Tu abuela creía que eras la única con el corazón y la visión necesarios. Camila guardó silencio. Se sentía como alguien que recibía una corona, no como símbolo de poder, sino como una carga de responsabilidad. Allí, en ese instante, algo dentro de ella despertó. Y muy pronto, el mundo entero despertaría también. Al día siguiente del funeral, el nombre de Camila Monteiro apareció en los titulares, pero no por la pérdida de su abuela. Las noticias que dominaron los sitios web, los programas de televisión y los comentarios en redes sociales fueron diferentes. Camila Monteiro, ex esposa de un asesor presidencial, hereda una fortuna multimillonaria de doña Olivia Monteiro. El nuevo multimillonario brasileño es discreto y ya prepara un proyecto global centrado en causas sociales. ¿Quién es la mujer que conquistó un imperio sin necesidad de ser vista? Fue como si el mundo despertara de repente y notara a alguien que siempre había estado ahí, solo que invisible. Y quizás por eso era tan impactante ahora. Camila no emergió como una estrella fabricada, ni como una heredera frívola e insaciable. Apareció como un vivo contraste con la superficialidad que dominaba los medios, elegante, sobria, discreta, pero con un aura que nadie podía ignorar. En los días siguientes, los periodistas montaron guardia frente a la sencilla casa donde vivía Camila. Helicópteros sobrevolaban la zona, intentando capturar imágenes de su vida cotidiana. Pero ella nunca apareció. Permaneció en silencio, rechazó entrevistas y ni siquiera publicó una sola palabra en redes sociales. Mientras tanto, el mercado financiero especulaba con el valor de los bienes heredados, acciones de corporaciones multinacionales, cadenas hoteleras y hospitales privados, una colección de joyas raras. Propiedades históricas diseminadas por Brasil y Europa y, el tema más comentado, una fundación internacional creada por doña Olivia enfocada en la educación y el empoderamiento de las mujeres. Camila no solo era rica. Ahora era una de las figuras más poderosas del país. Y, contrariamente a lo que muchos esperaban, no se aisló en mansiones con guardias de seguridad y helicópteros. Se dirigió a la sede de la fundación en Sao Paulo y comenzó a trabajar discretamente, estructurando planes, convocando consejos asesores y definiendo objetivos sociales. En el ambiente político, el impacto fue inmediato. Eduardo, quien hasta entonces se encontraba en la cima de su ascenso social, tomó la noticia de su herencia como un golpe a su ego. Estaba en una reunión informal con miembros del gabinete de Amaral cuando un asistente entró con una tableta en la mano. ¿Viste eso?, dijo, girando la pantalla hacia Eduardo. Allí estaba Camila, en la portada de revista Renown, una de las más prestigiosas del país, con un traje claro, el cabello recogido con elegancia minimalista, sentada frente a una biblioteca monumental. Camila Monteiro, la heredera que se convirtió en una potencia silenciosa. Eduardo sintió un escalofrío. Intentó mantener la expresión serena, pero le temblaban ligeramente las manos. Laura se dio cuenta. ¿Qué pasa?, preguntó inclinándose hacia adelante para mirar la pantalla. Él dudó.
Nada, solo un viejo conocido. Pero por dentro, el mundo de Eduardo empezaba a derrumbarse. De repente, todo lo que consideraba irrelevante, la sencillez de Camila, su silencio, su dulzura, adquirió un nuevo peso. No solo se había convertido en multimillonaria. Lo había logrado, sin necesidad de ello. Sin escándalos. Sin alboroto. Sin rebajarse a su nivel. Las redes sociales estallaron en comparaciones. Camila siempre ha sido una joya única. Eduardo simplemente no supo apreciarla. Cambió el oro por bronce. Ahora intentará correr tras ella. Y ella ni siquiera mirará. La verdadera victoria es la elegancia en el silencio. Camila como siempre ignoró todo. En cambio, comenzó a visitar comunidades, a hablar con mujeres vulnerables y a reunirse con expertos en políticas públicas. Renovó la sede de la fundación con arquitectura sostenible y diseño accesible. Creó un centro de apoyo psicológico gratuito para víctimas de violencia doméstica. Y, en una inusual conferencia de prensa, anunció que abriría 30 escuelas técnicas para mujeres en extrema pobreza. Mi abuela creía que el poder solo vale la pena si se usa para ayudar a otras personas. Y yo creo lo mismo, dijo ante la cámara. Fue la primera vez que su voz resonó en televisión nacional. Firme, tranquila, serena. Y todo el país escuchó. A medida que el prestigio de Camila crecía, Eduardo se hundía en la inseguridad. Su resplandor al lado de Laura comenzó a desvanecerse. Las fiestas, antes animadas, se convirtieron en repeticiones vacías. Las sonrisas, actuaciones tediosas. Laura, aunque hermosa y poderosa, carecía de la profundidad para llenar el creciente vacío que sentía Eduardo. Hablaba demasiado, exigía atención constante y se comparaba con otras figuras de la alta sociedad. Quería ser el centro de atención. Siempre. Y Eduardo, que antes se sentía el hombre más afortunado del país, empezaba a sentirse sofocado. ¿Viste la última historia de Camila? Preguntó un día, intentando sonar casual. Laura levantó una ceja irritada. ¿Sigues obsesionado con esta mujer? Es historia, Eduardo. Un accidente con clase. Ahora, céntrate en lo que importa, mi campaña de imagen. La frase se le atascó en la garganta. Por primera vez, sintió añoranza. No por la mujer que había perdido, sino por lo que ella representaba, la paz. Camila no quería ser famosa. Quería ser útil. Los periódicos hablaban de Camila como un modelo a seguir. Entrevistas con mujeres líderes citaban su nombre. Libros de negocios analizaban su postura estratégica. Pronto, se convirtió en un símbolo de una nueva élite, ética, comprometida y silenciosa. Y más que eso, mantuvo su corazón en el lugar correcto. Rechazó ofertas de reality shows, contratos con marcas internacionales e incluso una invitación para posar en la portada de una revista de moda. No quiero que me admiren por lo que he visto, sino por lo que construyo, le respondió a un periodista. Su prestigio crecía con cada gesto de rechazo. Con cada palabra firme, con cada silencio estratégico. Todo Brasil la conocía ahora. Y el mundo empezó a mirarla con curiosidad y respeto. Una mañana, Eduardo intentó enviar un mensaje. Hola, Camila. Espero que estés bien. Vi tus entrevistas. Felicidades. Me alegro por ti. Se quedó mirando la pantalla durante minutos. Esperando. Esperando. Nada. Ella lo vio.
Y no respondió. Fue su silencio, una vez más, el que lo dijo todo. El padre de Laura, el presidente Amaral, empezó a incomodarse con la asociación de Eduardo con su nombre. Las comparaciones públicas entre Camila y Laura se intensificaron. El análisis político empezó a sugerir que Eduardo se había casado por conveniencia y que su presencia junto a la hija del presidente era simplemente una estratagema para su ascenso personal. Se inició una investigación informal. Amigos de toda la vida informaron, Eduardo tenía antecedentes de oportunismo. Y ahora, involucrado en negocios mal explicados y reuniones sospechosas, ya no parecía tan confiable. Laura no quería ni oírlo. Pero su padre era estratega. Y ya estaba prediciendo una tormenta. Camila, en silencio, continuó su viaje. Creó un programa nacional de becas, construyó 3 hospitales en zonas abandonadas y comenzó una colaboración con organizaciones internacionales para combatir la explotación infantil. La habían ignorado, silenciado y subestimado. Pero nunca se rebeló. Nunca buscó venganza. Nunca delató a nadie. Ella simplemente lo construyó. Y con esto lo conquistó todo. Y mientras Eduardo se perdía en el laberinto de sus propias decisiones, Camila se convirtió en un faro. No brillando más que otros, sino iluminando caminos que nadie había recorrido antes. La mujer que él consideraba poco ambiciosa ahora dirigía un imperio, sin tener que destruir a nadie en el camino. La verdad finalmente había salido a la luz. Y el tiempo, apenas empezaba a hacer justicia. Pasó el tiempo, pero las redes sociales siguieron siendo el escenario de las exhibiciones públicas de Eduardo. En sus publicaciones, aparecía en eventos políticos, cenas de gala y viajes de lujo con Laura, la hija del presidente. Ropa de diseñador, autos importados, vinos caros. Finalmente se sentía alguien, un hombre importante entre la élite del país. Lo que no sabía, sin embargo, era que su vida estaba a punto de dar un giro tan inesperado como doloroso. Una mañana, mientras tomaba café en un lujoso hotel costero, Eduardo hojeaba distraídamente una revista que había dejado sobre la mesa. El mundo pareció detenerse cuando sus ojos se posaron en la portada. Allí, en negrita, se leía, la heredera oculta, Camila Monteiro, el nuevo rostro de la filantropía multimillonaria. La imagen de Camila era impactante. Llevaba un vestido elegante, el cabello recogido suavemente, joyas discretas y una mirada firme. Su sonrisa era tenue, pero había un indicio de algo que Eduardo no reconoció de inmediato: poder. Poder real, no el que se finge ante los políticos. Estaba completamente transformada, no en esencia, sino en presencia. Impactado, Eduardo compró todas las revistas del kiosco y se fue directo a su coche. Leyó cada línea del artículo como si absorbiera un golpe tras otro. La historia contaba cómo Camila había heredado el imperio de su abuela, doña Olivia, una empresaria multimillonaria que vivía discretamente en una finca aislada. Ni una sola línea mencionaba a Eduardo. Ni una sola mención de su vida en común. Era como si nunca hubiera existido. La primera reacción fue orgullo herido. Luego, confusión. Y finalmente, arrepentimiento. Eduardo intentó llamar a Camila. Nada. Envió mensajes largos, llenos de recuerdos y preguntas. Silencio. Camila no solo no lo bloqueó, sino que simplemente lo ignoró. Y esta indiferencia lo destruyó más que cualquier palabra dura. Laura, que antes parecía encantadora, empezó a actuar de otra manera. Sus conversaciones giraban en torno, pero Eduardo sabía que lo cambiaría todo.
Empezó a observar a Laura de otra manera. La forma en que trataba a los empleados, siempre exigente, impaciente. La forma en que se reía de la gente pobre, como si fueran de otro mundo. Nada de eso encajaba con la imagen que él creía querer tener de sí mismo. Con el tiempo, empezó a sentirse fuera de lugar en las cenas oficiales, avergonzado en las reuniones donde el tema giraba en torno a negocios, fundaciones e impacto social. Temas en los que Camila era ahora una figura destacada a nivel nacional. Eduardo se dio cuenta de que, con Camila, había encontrado algo que ahora se le escapaba por completo, la paz. Ella podía ser sencilla, pero era genuina. Con ella, no necesitaba fingir. No necesitaba impresionar a nadie. Y esta verdad, una vez rechazada, ahora dolía como una herida abierta. Una noche, acostado junto a Laura, dormida, con el teléfono en la mano, Eduardo abrió una foto de Camila de un evento benéfico. Ella sonreía a una niña en silla de ruedas, arrodillada ante ella con la misma ternura de siempre. Esa mirada era la misma de la mujer que le preparaba el café cada mañana. La misma de la mujer que lo esperaba pacientemente mientras hablaba con amigos arrogantes. La misma mirada de alguien que lo amaba sin exigir nada. Y allí, en aquella lujosa cama, rodeado de todo lo que creía desear, Eduardo comprendió, había cambiado oro por joyas. Su nueva vida era pura fachada, y él mismo se había convertido en un objeto decorativo más del panorama político que giraba en torno al padre de Laura. Nada en él era real. Se había convertido en el tipo de hombre que despreciaba en secreto, una figura decorativa en un mundo ajeno. Empezó a evitar los eventos, a responder con frialdad a Laura y a perder el interés por las fiestas y los focos. Se sentía vacío, como si todo el brillo a su alrededor solo profundizara su oscuridad interior. El nombre de Camila resonaba ahora en periódicos, programas de entrevistas y artículos internacionales. Su imagen se asociaba con la dignidad, la elegancia y la inteligencia. Fue invitada a foros internacionales, homenajeada por ONG y se convirtió en una inspiración para miles de mujeres. Eduardo, por su parte, se sentía más pequeño con cada nuevo titular. Y por primera vez en años, no ansiaba fama, fortuna ni poder. Simplemente deseaba poder retroceder en el tiempo. Deseaba haber visto a la mujer a su lado con los ojos adecuados, cuando aún podía tomarle la mano. Pero el tiempo, cruel y despiadado, no perdona a quienes desprecian lo esencial. Mientras Eduardo se hundía en silenciosos arrepentimientos, Camila floreció. La joven, antes subestimada, a quien muchos consideraban demasiado simple, ahora acaparaba titulares en los principales medios de comunicación del país. Su transformación no fue solo externa, aunque su imagen ganó sofisticación y elegancia, sino, sobre todo, interna. Era como si hubiera descubierto, dentro de sí misma, una fuerza que siempre había estado ahí, latente, esperando el momento oportuno para emerger. Tras la muerte de su abuela, Camila decidió abandonar el camino tradicional de la gestión patrimonial. Contrató a expertos de confianza, formó un equipo con sólidos valores y comenzó a dedicar su tiempo a crear proyectos sociales y educativos para mujeres y niños vulnerables. Así nació el Instituto Aurora, un nombre elegido en honor a la idea de un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para quienes, como ella, alguna vez fueron menospreciados por no tener el brillo que la sociedad esperaba. El instituto pronto se hizo famoso por la transparencia, humanidad y eficiencia con la que desarrollaba sus actividades. Camila no solo aparecía en fotos de revistas. Estaba presente, escuchando historias, ayudando a organizar campañas y visitando a las familias beneficiarias de la iniciativa.
Personas que antes se sentían invisibles ahora encontraron en ella una aliada. Y, con el tiempo, una inspiración. Al mismo tiempo, Camila también empezó a ser invitada a eventos corporativos, donde hablaba con autoridad sobre gestión con propósito, liderazgo femenino y ética empresarial. Su discurso era firme pero compasivo. No intentaba impresionar. No lo necesitaba. Su simple presencia, completa y genuina, causaba un impacto inmediato. En cada discurso, revelaba un poco del dolor que experimentaba, sin victimización, solo con honestidad. Un extracto de una de sus conferencias se volvió viral. Cuando me dejaron, me dijeron que era pequeña. Que no tenía ambición, que era invisible. Y lo creí durante mucho tiempo. Pero de lo que me di cuenta después es que, a veces, ser subestimada es el mejor regalo. Porque aprendes a crecer en silencio, sin presiones, hasta el día en que ya nadie pueda ignorarte. Este extracto fue compartido por miles de mujeres que se sintieron representadas por su historia. Con cada nuevo proyecto, Camila ganaba más admiradores, no por su carisma mediático, sino por algo excepcional, la constancia. Era la misma mujer de antes, pero ahora con los recursos para expandir lo que ya existía en esencia. Utilizó su riqueza heredada no como una muleta para su estatus, sino como una palanca para la transformación. La prensa intentó crear escándalos, explotar el pasado y sacar a relucir su anterior matrimonio con Eduardo. Pero Camila se mantuvo firme. Cuando le preguntaron por su exmarido, respondió simplemente: le deseo lo mismo que a cualquiera, que encuentre paz y sentido a la vida. Lo demás es cosa del pasado. Esta madurez desarmó cualquier intento de sensacionalismo. Y, poco a poco, Camila comenzó a ser vista no como la heredera de una fortuna, sino como la protagonista de su propio camino. Uno de los aspectos más impactantes de esta nueva etapa fue la forma en que inspiró a otras mujeres a reinventarse, incluso a aquellas sin dinero ni formación. Lanzó talleres gratuitos, cursos técnicos subvencionados e incluso colaboró con empresas para crear empleos dignos en regiones desfavorecidas. El impacto fue real. En cada barrio que visitó, recibió abrazos emotivos, expresiones de agradecimiento y sonrisas que ninguna fortuna podría comprar. La llenó de una forma que nunca antes había sentido. No era la aprobación de un hombre. No era la aceptación de la élite. Era una genuina sensación de propósito. Pero no todo fue fácil. En algunos eventos, se encontró con miradas críticas. Algunos intentaron menospreciarla, diciendo que solo se aprovechaba del legado de su abuela. Otros insinuaron que su imagen fue construida por sus asesores. Pero Camila lo sabía: quienes intentan menospreciar a los demás siguen viviendo en sus propias prisiones. Un momento histórico se produjo cuando fue invitada a un foro internacional en Ginebra. Allí, ante líderes de varias naciones, presentó el modelo del Instituto Aurora. Su discurso, traducido simultáneamente a más de 10 idiomas, conmovió al público al describir cómo el abandono, el dolor y el desprecio pueden transformarse en herramientas de crecimiento y empatía. Al final de la charla, recibió una ovación de pie. Esa noche, sola en su habitación de hotel suizo, Camila miró por la ventana el cielo despejado y estrellado. No pensó en Eduardo, ni en la venganza, ni siquiera en su abuela. Pensó en sí misma. La joven que una vez lloró en silencio, fregando el suelo, preguntándose si merecía amor. La mujer que fue juzgada por su envoltorio, no por su contenido. Y la mujer que ahora, con cicatrices transformadas en luz, iluminaba el camino de miles de personas. Esta era la mujer que había elegido ser.
no por casualidad, sino por valentía. El éxito de Camila no pasó desapercibido. Dondequiera que Edward iba, alguien mencionaba su nombre, ya fuera en un artículo de periódico, en una conversación entre colegas o incluso en eventos sociales donde antes había sido el centro de atención. Ahora, era solo un eco de lo que era, pues la brillantez de Camila ocupaba el lugar que él creía exclusivo de él y su nueva esposa. Al principio, intentó ignorarlo. Se rió. Dijo que era solo una moda pasajera, que ella simplemente disfrutaba del momento. Pero por dentro, algo lo carcomía. Cada nueva conquista de Camila era como una pequeña herida abierta que le recordaba la decisión que había tomado y la grandeza que había dejado escapar por puro orgullo y vanidad. Su matrimonio con Laura, la hija del presidente de la compañía, distaba mucho de ser el cuento de hadas que había soñado. Laura era guapa, sí. ¿Inteligente? Quizás. Pero su vida giraba en torno a las apariencias, fiestas vacías y discusiones interminables sobre estatus. Rara vez hablaban de lo que realmente importaba. Y con el tiempo, la relación se convirtió en una fachada, sostenida solo por la conveniencia y la imagen pública. Mientras tanto, Eduardo empezó a seguir discretamente los pasos de Camila. Observaba sus entrevistas, sus conferencias, los proyectos sociales que lideraba. La observaba desde lejos como alcanzaba reconocimiento internacional con facilidad y mérito. Cada palabra suya parecía un espejo, reflejando todo lo que él ignoraba, todo lo que había perdido. La curiosidad se convirtió rápidamente en añoranza, una añoranza extraña y agridulce. Eduardo empezó a recordar los pequeños momentos que compartía con Camila, los cafés tranquilos, los paseos sencillos, los consejos de su abuela, a quien despreciaba en aquel entonces. Empezó a comprender el valor de la ligereza, de escuchar, de la sinceridad, todo lo que había cambiado por un mundo de apariencias. Fue entonces cuando, por impulso, decidió buscarla. Envió un mensaje corto. Algo así como: Camila, vi tu entrevista ayer. Te ves increíble. Te extrañé. Camila leyó. Respiró hondo. Y no respondió. En los días siguientes, Eduardo insistió. Llamó varias veces, sin éxito. Le envió flores. Un regalo caro. Luego, una carta escrita a mano, intentando parecer más humano. Pero Camila, firme en su nuevo camino, sabía que responderle abriría el camino a algo que no quería revivir. No lo odiaba. Pero tampoco se hacía ilusiones. La gota que colmó el vaso para Eduardo fue cuando se la encontró, por casualidad, en un evento benéfico. Estaba en el escenario, recibiendo un homenaje de una ONG internacional que reconocía su labor en defensa de la dignidad femenina. Él, desde atrás del público, la observaba con un nudo en la garganta. Camila no lo vio, o quizás sí, pero prefirió no demostrarlo. Al final del evento, intentó acercarse a ella tras bambalinas. Se acercó con una sonrisa nerviosa, como esperando ser perdonado por un error de juventud. Camila lo saludó con cortesía, pero con la serenidad de quien lo ha superado todo. Camila, ni siquiera sé por dónde empezar. Te ves increíble. Yo, metí la pata muchísimo, dijo con la voz entrecortada. Ella lo miró a los ojos. Había compasión en ellos, pero no franqueza. Eduardo, no necesitamos revivir el pasado. Cada uno tomó sus propias decisiones. Y, sinceramente, estoy en paz. De verdad. ¿Crees que haya alguna posibilidad?, se aventuró a preguntar, con un ligero escalofrío.
Camila sonrió, con una dulzura madura. La oportunidad existió cuando aún esperaba que me vieras. Hoy, me veo. Y eso es suficiente. Esas palabras lo impactaron más fuerte que cualquier grito. Fue como si, en ese momento, comprendiera plenamente la magnitud de lo que había perdido. No solo una esposa, sino una mujer excepcional. Completa. Que, a pesar de ser ignorada, siguió adelante, creció y floreció. En los días siguientes, Eduardo se sumió en un silencio sombrío. La vida que había construido con Laura parecía aún más vacía. Las fiestas, las apariciones, las conversaciones vacías, todo aquello se sentía ahora como una prisión dorada. Estaba rodeado de lujo, pero profundamente solo. Ver a Camila en la televisión, en una nueva campaña para combatir la violencia doméstica, con miles de mujeres detrás de ella, sosteniendo carteles con frases como "Todos somos dignos". Eduardo lloró por primera vez en años. No por ella, sino por sí mismo. Por quien eligió ser. Por quien dejó de valorar. Esa noche, solo en su amplio apartamento, Eduardo abrió una vieja foto de su boda con Camila. Los dos, sonriendo, en un momento en que aún había esperanza. Tocó la pantalla con los dedos y murmuró. Tenía el mundo, y no sabía cómo verlo. La vida de Camila, a pesar de estar llena de este reencuentro con el amor comenzó inesperadamente, como suelen hacerlo las mejores historias. Durante una conferencia internacional sobre emprendimiento femenino celebrada en Lisboa, Camila conoció a Vicente. Era un economista brasileño radicado en Portugal, conocido por su trabajo con impacto social en comunidades vulnerables. Era alto, de voz suave, mirada sincera y una forma de escuchar que contrastaba de inmediato con todo lo que Camila había conocido. Un amigo en común los presentó durante el cóctel inaugural. La conversación comenzó formalmente, pero pronto evolucionó a temas más profundos: justicia social, educación, infancia, espiritualidad. Y, sobre todo, historias de superación. Vicente, con su gran sensibilidad, vio más allá de los logros profesionales de Camila. Capturó las cicatrices, los silencios, las miradas de sus ojos. A veces los que más brillan son los que han aprendido a caminar en la oscuridad, dijo en un momento de la conversación. Camila sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente reconocida. No como empresaria, oradora o modelo a seguir, sino como mujer, como ser humano. Vicente no parecía encantado con su fama, sino interesado en su esencia. En los días posteriores a la conferencia, ambos mantuvieron el contacto. Comenzaron a intercambiar mensajes, luego llamadas telefónicas y, finalmente, reuniones en persona cuando sus agendas lo permitían. No había prisa ni ansiedad. Era como si cada paso se respetara con naturalidad. Vicente comprendía el ritmo de Camila, su autonomía, sus heridas y sus límites. Y ella, a su vez, se sentía libre de ser vulnerable, algo que no se había permitido en mucho tiempo. Los cafés sencillos de Lisboa se convirtieron en cenas en Sao Paulo. Conversaciones nocturnas, intercambios de confidencias. Una tarde, mientras caminaba por la playa de Santos, Vicente se detuvo, tomó suavemente la mano de Camila y le dijo: «Sabes que no vine a llenar ningún vacío, ¿verdad? Vine a llenarme de ti, si me lo permites». Camila no respondió con palabras. Simplemente lo abrazó, con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez desde su divorcio que sentía que su corazón se abría de nuevo. Y no por necesidad, sino por confianza.
Su relación se fortaleció gracias al respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Vicente participó en las iniciativas sociales de Camila, ayudando a estructurar planes financieros sostenibles para las ONGs OCIAS. Ella, a su vez, impulsó sus proyectos en las favelas portuguesas, proponiendo intercambios culturales entre Brasil y Portugal. Juntos, se convirtieron en más que una pareja, formaron una alianza de propósito. Pero incluso con todo yendo bien, Camila aún albergaba un último temor, el temor de que, en el fondo, todo fuera solo una etapa más. Después de todo, Lucas entonces involucró discretamente a un grupo de periodistas de investigación de confianza. Presentó pruebas, entregó carpetas con documentos escaneados, transacciones bancarias, grabaciones de audio grabadas con autorización legal y testimonios de exempleados obligados a participar en el plan. El grupo, acostumbrado a manejar casos delicados, comenzó la producción de una serie documental de investigación que pronto se viralizó. La semana de lanzamiento, los medios ya estaban inundados de especulaciones. Eduardo, confiado, pensó que podría silenciar cualquier rumor con dinero e influencia. Marcelo, a su vez, utilizó la maquinaria pública para desviar la atención, promocionando eventos y haciendo declaraciones populistas. Pero nada de eso fue suficiente cuando se emitió la primera parte de la serie. El país se detuvo. Imágenes de contratos falsos, nombres de testaferros, transferencias sospechosas y documentos oficiales con las firmas de los implicados inundaron las redes sociales y los principales periódicos. En cuestión de horas, el escándalo tenía un nombre, la Alianza de la Vergüenza. Eduardo intentó negarlo. Marcelo lo calificó de ataque de la prensa enemiga. Pero la avalancha fue demasiado fuerte. El Ministerio Público abrió una investigación formal. Agentes de la Policía Federal allanaron negocios y domicilios vinculados con la trama. Los bienes de Eduardo fueron congelados. Marcelo se enfrentó a un proceso de destitución. Laura, que hasta entonces había guardado las apariencias, fue vista saliendo de casa entre lágrimas, negándose a hacer declaraciones a la prensa. Días después, solicitó el divorcio. Camila, por su parte, guardó silencio. Cuando un periodista intentó entrevistarla y le preguntó qué opinaba de la caída de su exmarido, respondió con calma: "No me alegra ver la caída de nadie. Pero creo en la justicia del tiempo. Cada uno cosecha lo que siembra". La respuesta se volvió viral. Lucas, a pesar de ser una pieza clave en la investigación, se negó a asumir un papel protagónico. Simplemente afirmó que había cumplido con su deber como ciudadano y hermano. "No lo hice por venganza. Lo hice por justicia", declaró en una entrevista exclusiva con BBC Brasil. Con su reputación destruida y sus cuentas congeladas, Eduardo vio desmoronarse el imperio que creía estar construyendo. Marcelo renunció pocos días antes de ser destituido. Ambos fueron acusados formalmente y comenzaron a enfrentar acciones legales. La imagen pública que habían cultivado durante tanto tiempo era ahora sinónimo de vergüenza nacional. Pero a diferencia de otros casos similares, la historia tuvo un impacto positivo. El escándalo movilizó a la sociedad para exigir mayor transparencia en los contratos públicos. Se propusieron nuevas leyes. Los jóvenes se interesaron por la política y la supervisión ciudadana. Un movimiento por la integridad nació de la destrucción causada por dos hombres impulsados por una ambición desmedida. Y, detrás de esto, discretamente, estaba Lucas, el hermano que todos subestimaban, pero que demostró ser el verdadero guardián del honor familiar. En agradecimiento a su hermano,
Camila lo invitó a asumir la dirección del instituto que había creado con recursos heredados de su abuela. El proyecto se centraba en la educación ética y ciudadana en escuelas públicas. Juntos, unieron fuerzas para transformar las heridas en cimientos del cambio. Mientras tanto, Eduardo, ahora aislado y enfrentando acciones legales, finalmente enfrentó el vacío que siempre había intentado llenar con estatus, dinero y poder. Y el tiempo, como siempre, siguió su curso, poniendo a cada uno en su lugar. Al mirar atrás, Camila sabía que su camino no había sido fácil. Cada decisión, cada tropiezo, cada lágrima, la habían forjado. Una mujer que no necesitaba demostrarle nada a nadie, porque su fuerza provenía de su interior, de un corazón que, incluso herido, mantenía la humildad y la voluntad de cambiar el mundo para mejor. Eduardo, por su parte, pagó el precio de la vanidad y la ambición ciega. Creyó que el dinero, el estatus y la influencia política serían suficientes para garantizarle la felicidad y el respeto. Pero descubrió, demasiado tarde, que todo esto es efímero cuando falta carácter. Su historia se convirtió en una lección viviente sobre decisiones y consecuencias. Cómo juzgar por lo que se ve puede ser la mayor ceguera. Y como el verdadero poder reside en quienes saben reinventarse sin perder su esencia. Camila no buscó venganza. Ni rencor. Simplemente vivió su verdad, confió en el tiempo y en su propio valor. Y así, brilló, no solo como heredera de una fortuna, sino como una líder que inspira a miles. Las palabras finales del relato resuenan como una invitación a la reflexión. No toda pérdida es mala. A veces, es la protección que nos da la vida para seguir un mejor camino. Quien solo valora lo que ve, nunca ve lo que realmente importa. Y el tiempo, con su sabiduría silenciosa, se encarga de todas las cosas. Este es el legado de Camila, una mujer que transformó las dificultades en oportunidades y el dolor en luz. Un ejemplo para quienes creen en el poder de la resiliencia, el amor y la verdadera justicia.